Hola, espero que estéis bien. Vamos con una clase de cosmología. Es la penúltima. Va a ser sobre formación de estructura en materia oscura. ¿De acuerdo? Eh, Ahora empiezo, pero primero os voy a comentar alguna cosa. Formación de estructura y materia oscura. Ok. Bueno, lo que os quería comentar muy rápido. Ya os dije que iba a haber una sesión de clase de dudas. Que va a ser en línea, vaya, que vamos a estar presencial, ¿no? Que sería el miércoles 24 a las 10 de la mañana. Al rato os voy a pasar el link por el email, el link a la, a la sesión de Google Meet, ¿de acuerdo? Solo con que tengáis Chrome instalado, creo que ya es suficiente en el ordenador. En un celular no estoy muy seguro. Creo que con un programa que se llama Hangout también sirve. Y Hangout suele venir por defecto en el teléfono, ¿no? Checadlo para ver si os podéis conectar y podemos platicar en ese momento, ¿de acuerdo? Ese día. Sería una sesión de 2 horas, bueno, puede ser un poquito más si hace falta. Cuanto si no podéis por lo que sea y me lo podéis decir y vemos a ver qué solución os puedo dar. Y luego recordad que esa misma semana la sesión de dudas sería el miércoles 24 y ya el viernes 26 os daría el examen. Si tenéis varias asignaturas conmigo, pues seguramente tendréis varios exámenes esos días. Pero bueno, estoy dejando casi 4 días, ¿no? Entonces yo creo que sí es suficiente, ¿no? Si no, pues también decidme porque también podemos ver a ver qué solución os puedo dar, ¿eh? Bueno, eso es importante, pero eso ya os lo os lo digo ahora, ¿no? Entonces, vamos con la clase. Eh, Recordad acabado la época de la de la y bueno, habíamos acabado la era de radiación. Ya de pantalla un momento. Espero que este compartir pantalla quede bien, ¿eh? Porque a veces, bueno, entonces teníamos esta gráfica, recordad, y decíamos, por lo que vi los colores no quedaban bien, pero bueno, no tengo ni idea de por qué. Pero da igual, son contrastes, no importa, ¿eh? O sea, aquí el color no es tan importante. Si no podéis buscar en la web, en esta página, podéis buscarla vosotros mismos, la imagen. Entonces, habíamos acabado en la época de radiación, que era por aquí, ¿de acuerdo? Habían pasado muchas cosas, ya se había creado un gas de hidrógeno, de átomos de hidrógeno, porque primero se crearon bueno, los protones ya estaban, se crearon otros átomos, otros núcleos, pero no habían captado electrones hasta el final prácticamente de la era de radiación, que es cuando se emite este fondo, y ese fondo queda ya libre o queda independiente, evolucionando independiente, y hoy lo podemos medir y vemos esa estructura de cuerpo negro con fluctuaciones, ¿no? Esas fluctuaciones son de lo que vamos a hablar hoy, precisamente. Esas fluctuaciones de temperatura, de densidad, son importantísimas para que un poquito más adelante esos puntos que están más calientes o más fríos, pues acumulen materia y puedan formar, pues primero clústeres de galaxias, luego, bueno, galaxias más bien serían aquí. Luego, todos estos serían tipo clúster de galaxias, ¿no? Luego ya galaxias e incluso luego, pues más tarde ya objetos como estrellas, etcétera, ¿de acuerdo? Bueno, realmente la cosmología de la formación de estrellas ya no se ocupa, pero de la formación de clústeres de galaxias y galaxias de tamaño grande sí, ¿de acuerdo? Acordaos que la cosmología siempre es el estudio a gran escala del universo, ¿no? A pequeña escala, pues es más bien astrofísica, aunque hablaremos un poquito de astrofísica, ¿de acuerdo? Pero bueno, en eso estamos. Se supone que luego, bueno, ya no sé si en esta clase o en la siguiente hablaré de por qué estas fechas, esta suposición de los millones de años desde el Big Bang, ¿de acuerdo? Y también os recuerdo que la época de radiación acabó pues relativamente temprano, ¿eh? O sea,
no tanto como la inflación, que fueron 10 a la menos 35 segundos. La radiación, la época de radiación también tuvo una duración razonable, pero nada en comparación con con toda la edad del universo. O sea, la mayoría de la edad del universo es a partir de este momento que estamos viendo ahora, ¿no? Que es la época de materia, y luego ya veremos que también habrá, en la última clase veremos la era de la energía oscura, ¿no? Más reciente. Bueno, entonces vamos a hablar pues sí, de lo que ocurre desde este final de radiación, ¿de acuerdo? Primero vamos a hablar de las fluctuaciones. Vamos a hablar en la densidad, aunque también fluctuaciones del fondo, bueno, de la métrica, vamos a poner, de la métrica de fondo. De la métrica Friedman, Lemaitre, Robertson, Walker. Ok. Entonces, claro, es muy importante, si la métrica es exactamente homogénea y como la pensamos, y no tiene ningún tipo de fluctuación, pues no podrá haber esas semillas para que se formen galaxias, ¿no? Y de hecho, pues no las estaríamos viendo en el CMB, en las anisotropías de CMB. Entonces, sí hay fluctuaciones, ¿no? Que haya fluctuaciones, mientras sean lineales o sean pequeñas, pues no van a causar problemas en la dinámica del universo, en la evolución de las ecuaciones de Hubble, las que hemos visto, las ecuaciones de Einstein, ¿no? La ecuación de conservación de energía y la otra, y la de Hubble. Esas van a ser las ecuaciones de fondo, ¿no? Van a ser ecuaciones sobre la métrica de fondo, ¿de acuerdo? Entonces sí es posible que la métrica general sea del estilo G alfa beta, ¿de acuerdo? Y sea aquí la parte de la métrica Minkowski, digo Minkowski, Friedman, Lemaitre, Robertson, Walker, ¿de acuerdo? No sé qué, homogénea, voy a poner la métrica homogénea, que es la que hemos visto, con sus índices. Bueno, esto lo voy a poner de superíndice, bueno, lo voy a poner de marcador, ni siquiera superíndice, ¿eh? Y luego va a tener lo que se llaman pequeñas fluctuaciones, ¿de acuerdo? Fluctuaciones. ¿De acuerdo? El chiste es que estas fluctuaciones sean pequeñas. De hecho, eso nos servirá también en módulo, en valor absoluto, le pongo, sean mucho más pequeños que GH en la misma componente, ¿no? ¿De acuerdo? En valor absoluto también, porque aquí pueden haber signos que no me interesan que para este conteo del tamaño de la métrica, ¿no? Entonces esto es lo que se llama aproximación lineal, ¿de acuerdo? Y lo que me quiere decir es que, bueno, que la dinámica del universo va a seguir la métrica homogénea, va a seguir la parte que conocemos, Friedman, Lemaitre, Robertson, Walker, y estas pues sí van a estar, pero no van a afectar la dinámica, ¿no? Es decir, las ecuaciones que va a seguir el universo pues siguen siendo las que ya teníamos, ¿no? O sea, bueno, lo voy a explicar un poquito mejor, ¿no? Es como que dices, cuando tenga yo las ecuaciones de Einstein, mu sí puede ser, da igual, y aquí tenga el tensor de Einstein, y aquí tenga 8πg T mu nu, ¿de acuerdo? Es verdad que aquí adentro habrán partes que se calculen con la métrica GH alfa beta y partes que se calcularían con la métrica H, ¿no? H alfa beta. El detalle es que todas las partes que dependen de H, pues al final no van a importar, ¿no? O sea, van a ser mucho menores, ¿no? Entonces, bueno, claro, el universo va a seguir con sus leyes de evolución, que va a ser la ley de Hubble, 8πg tercios, y la densidad. Ya vimos que no hacía falta la densidad total, ¿no? Con todos los componentes que hubiera. Ya en este momento del universo ya sabemos que hay radiación, pero casi que no aporta nada, entonces no la ponemos. Y esta H total, esta ρ total se debe a materia, ¿de acuerdo? Materia no relativista, o sea, con la ecuación de estado ρ m igual a, bueno, de hecho la PM igual a 0, la ecuación de estado, ¿ok? Partículas muy lentas contra su masa. Y bueno, luego las ecuaciones de conservación, que como pues no hay, en este momento del universo no hay nada extra, pues esta es la que es, ¿no? O sea, estas dos son las que rigen la dinámica del universo a gran escala de la métrica Friedman, Lemaitre, Robertson, Walker, ¿no?
Y como digo, pues sí hay fluctuaciones de la métrica que hay que tener en cuenta, pero esas fluctuaciones están ahí, evolucionan a su manera, ¿no? Es un poco teoría lineal, ¿no? Teoría de perturbaciones. Eso se hace en todas las partes de la física. Seguro que ya la habéis visto más de una vez. Bueno, lo que decía, la solución esta, pues recordemos, ya la habíamos hecho 1000 veces, es que al final la densidad evoluciona como... La densidad de materia evolucionaría como la densidad de materia hoy, por A0, que suele ocuparse como 1, y A a la menos 3 o 1 sobre 3, sobre A la 3, pero bueno, da igual, la voy a poner así. Y por otro lado, A, si la ocupamos, A contra T, pues será del estilo T 2/3, ¿de acuerdo? Eso sería el fondo del universo en esta época de materia, ¿de acuerdo? Pero hay fluctuaciones, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, es importante esas fluctuaciones, es importante estudiar qué ecuaciones tienen, porque van a ser las ecuaciones de evolución de las fluctuaciones, ¿no? Claro, esas fluctuaciones, ¿qué son? Bueno, son fluctuaciones cuánticas, ¿no? Son fluctuaciones después del Big Bang, el que domina es el inflatón, pues en realidad son fluctuaciones en el campo de inflatón, fluctuaciones de origen cuántico, ¿de acuerdo? Fluctuaciones cuánticas. ¿De acuerdo? Este era un campo escalar, ya vimos las ecuaciones que tenía en la inflación. Pues bueno, no está libre en ese momento que hay mucha energía, no está libre de que haya fluctuaciones, ¿de acuerdo? Claro, lo que pasa es que como tenemos el principio de incertidumbre, pues esas fluctuaciones deberían durar muy poquito tiempo, ¿no? Esto menor que... ¿Cómo era? H barra, no me acuerdo, y H barra, algo de eso. No me acuerdo mucho, ¿eh? Bueno, el principio de incertidumbre, ¿de acuerdo? O sea, si es una fluctuación que tenga mucha energía, que contenga mucha energía, pues duraría muy poquito tiempo, ¿no? Menor que, sí, es que era así, era IH, ¿no? IH o H barra, no me acuerdo. Y si es una fluctuación de poquita energía, puede ser que dure más tiempo, ¿no? Claro, esas fluctuaciones, como estoy diciendo ya antes, no son muy grandes, ¿no? No tienen mucha energía, porque si no, afectarían a la evolución del fondo, ¿no? Pero están ahí, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante estudiar por qué esas fluctuaciones cuánticas de la inflación, mucho más tarde, en la época de materia, siguen estando ahí, ¿no? Siguen manteniendo... bueno, siguen estando, ¿no? Bueno, claro, el chiste sería que estas fluctuaciones en el campo del inflatón pues se transmiten en el reheating a la radiación y se transmiten a la materia más adelante, ¿no? En los procesos de termalización, ¿no? Entonces, estas fluctuaciones cuánticas del campo inflatón son las que quedan ahí, ¿de acuerdo? Algunas veces, pues esta formación de estructuras sí se asocia a la inflación. Aunque no es obligatoria la inflación, ¿eh? La inflación, recordad que todavía no lo sabemos si existe o no. Ayuda mucho, pero pues realmente no hay mucha prueba, ¿no? O sea, podríamos montar un sistema sin inflación que también tuviera fluctuaciones cuánticas de otro tipo de campo y que también tuviera formación de estructura, aunque sería más complicado, ¿no? Habría que explicar algunas cosas de más, ¿de acuerdo? Con la inflación es más fácil, pero no es obligatoria la inflación. Si está, pues otra vez, otra cosa más a la que va a ayudar, ¿no? Bueno, entonces vamos a empezar ahora desde la época de inflación con las fluctuaciones, a ver qué les pasa, ¿no? Lo que les va a pasar es un proceso que se llama amplificación superadiabática, vamos a decir amplificación de las perturbaciones. ¿De acuerdo? Entonces, realmente no voy a entrar en por qué son fluctuaciones cuánticas. Eso sí se ocupa para saber el espectro de fluctuaciones iniciales, porque es algo aleatorio, entonces es algo tipo gaussiano. ¿De acuerdo? Eso sí es importante después, pero vaya, no es necesario ocuparlo, ¿no? Entonces vamos a hablar de la amplificación de las perturbaciones. Para eso necesito ocupar las fórmulas que tenía antes. La métrica de fondo va a ser la métrica homogénea. La métrica homogénea, Freeman-Robertson-Walker, y la métrica y la perturbación, ¿no? Siempre teniendo en mente que esta perturbación va a ser mucho más pequeña que la métrica de fondo.
en módulo, ¿no? En módulo. De acuerdo, acordaos que estos son campos, ¿eh? Esto depende de coordenadas aquí, aquí también. Esto va a depender de estas fluctuaciones también van a depender de coordenadas, ¿de acuerdo? Y del tiempo, claro. Coordenadas me refiero a x0, x1, x2, x3, ¿no? Bueno, el chiste es, como os decía antes, cuando planteé las ecuaciones de Einstein, g alfa beta igual a 8πg t alfa beta, pues por un lado me darán las ecuaciones homogéneas, que serán para la métrica, ecuaciones homogéneas, ecuaciones de fondo, ¿no? Se podrían decir, de fondo, de background. De fondo me refiero a a veces a esta parte de la métrica homogénea se le llama el fondo, ¿no? La parte más importante de la métrica total, ¿no? Que son las mismas de antes, que son ecuaciones para GH, y son las mismas que ya habíamos visto, y que son las que dominan la expansión del universo a gran escala. Y luego tengo las ecuaciones de perturbación, que es la otra parte, las otras ecuaciones que quedan, que van a estar igualadas a, bueno, a las fluctuaciones en la densidad, ¿no? También ecuaciones de perturbación. Vamos con estas últimas, ¿de acuerdo? Las ecuaciones de perturbación, ya no voy a entrar al rollo de cómo se calculan, porque estarían muy complicadas, pero al final me doy cuenta de que pueden ser de 3 tipos. Y de hecho, solo 2 son importantes, ¿no? Pero bueno, vamos si queréis. Claro, para esto, pues sí hay que calcular de la métrica de h, ¿no? Hay que calcular las fluctuaciones de h alfa beta, hay que calcular las fluctuaciones de los símbolos de Christoffel, que es la parte de símbolo de Christoffel definida por h, ¿no? Y de ahí luego hay que calcular la fluctuación del tensor de Riemann, ¿no? Que es la que depende solo de pura h, y así, ¿no? Y al final acabas con con las ecuaciones de perturbación, ¿no? Bueno, claro, el detalle es que a la derecha de las ecuaciones de Einstein también hay perturbaciones en la densidad, que son las que hay perturbaciones en densidad y en el tensor energía-impulso, ¿no? Que son también importantes. De hecho, esas se pueden ver que se pueden escribir de manera más o menos sencilla, ¿de acuerdo? O sea, es también para en el tensor energía-impulso, este que viene aquí, T alfa beta, pues también tendrá su parte que será tensor homogéneo del fluido de fondo que domina, puede ser el inflatón o la radiación después o la materia después, lo que sea, ¿de acuerdo? Y una parte que es también fluctuación, ¿no? Fluctuación de densidad, ¿de acuerdo? Bueno, de hecho esta parte de aquí, pues no voy a entrar en mucha discusión, ¿no? Pero esta es la que va a entrar, esta es la que va a ocupar la ecuación de perturbación, ¿no? La ecuación de perturbación. Al final de cuentas sería algo del estilo de R alfa beta menos un medio de, delta del escalar de Ricci, ¿no? Esta sería una delta de Kronecker, ¿no? Alfa beta, ¿de acuerdo? Eso es importante. No voy a explicar por qué, pero bueno, lo que quiere decir es que esta delta es que, bueno, ya sabéis, ¿no? Que cuando sea la ecuación 0, 0, esta sí será 1. Si no, para la ecuación 1, 2, por ejemplo, esta va a ser 0, ¿no? Y va a estar igualado a 8πg delta de t alfa beta. ¿De acuerdo? Esa sería la ecuación de perturbación de las ecuaciones de Einstein, separando la dependencia, ¿no? Importante, a orden lineal, ¿no? Porque esta teoría de perturbación luego aparecen términos que son tipo h por h, con varios índices, o derivada de h por derivada de h, y son términos de orden perturbativo, de orden 2 perturbativo, etcétera, ¿no? O sea que nos quedamos a orden lineal. Eso es importante, pero la justificación es que las fluctuaciones en la métrica deben ser pequeñas. Entonces, los órdenes cuadráticos van a ser ya muy pequeños, no van a aportar nada, ¿eh? Ya sabéis, la teoría de perturbaciones pues suele hacer eso, ¿no?
Hay un detalle que hay una libertad, ya lo habíamos dicho en gravitación también, ¿no? En estas ecuaciones también hay una libertad de gauge. Libertad de gauge. ¿De acuerdo? Entonces eso me ayuda a fijar el gauge donde las ecuaciones queden más simples, ¿no? Ese gauge es elegir un sistema de referencia donde H00 y H0 alfa sean nulos, ¿de acuerdo? O sea, donde estas fluctuaciones no tengan componente 00 de tiempo y componente 0 alfa, o sea que no haya flujos, ¿no? Entonces realmente si esta H alfa beta era una matriz, pues ya tenemos aquí ceros, ¿no? En esta parte. Una matriz simétrica. Claro, tiene que ser simétrica, igual que la métrica, ¿eh? Y aquí solo queda la parte H y J, que es la interesante, ¿no? Ese gauge es general, ¿eh? O sea, si luego este gauge va a hacer las ecuaciones más fáciles, ya sabéis, pero luego pues me va a ayudar a que si quiero ir a otro sistema, pues a esta H y J que habré encontrado solución, le hago un cambio de variable y ya me voy a otro sistema donde entonces sí que va a haber términos H00, ¿no? ¿De acuerdo? Pero ya vendrán del puro cambio de variables. No tienen, o sea, la física interesante está en este H y J, en este gauge, ¿de acuerdo? Pero eso al final es elegir un observador, ¿no? No unas coordenadas. No es muy grave, digamos, ¿de acuerdo? Entonces, al final de cuentas, las ecuaciones, estas ecuaciones de aquí con este gauge, ¿de acuerdo? Pues se pueden escribir y vaya, tienen una forma bastante sencilla. Bueno, primero, las fluctuaciones estas al final van a ser de dos tipos, ¿de acuerdo? Van a ser fluctuaciones de tres tipos, de hecho, pero bueno, da igual. Fluctuaciones, vamos a decir, de tipo tensor, ¿de acuerdo? Y esas tienen su propia ecuación diferencial, están igualadas a 0, ¿de acuerdo? Bueno, ecuaciones de fluctuaciones de tipo tensor. Al final esas ecuaciones sí que son ondas gravitacionales. Ondas gravitacionales. Ojalá, bueno, no nos va a dar tiempo, qué lástima. Pero pues es algo que a mí sí me gusta mucho y sí lo he trabajado mucho, entonces lo conozco bien, ¿de acuerdo? Se le llama primordiales porque como estábamos diciendo, son ondas gravitacionales generadas por las fluctuaciones cuánticas del campo inflatón. O por el Big Bang, si queréis, ¿no? Entonces están ahí, son fluctuaciones de la métrica de fondo del universo que están ahí, ¿de acuerdo? Pero en forma de onda gravitacional, ¿de acuerdo? Las ondas gravitacionales pues son objetos que por mucho tiempo eran teóricos, pero pues ahora ya sabemos que sí existen. Bueno, estas no lo sé, ¿eh? Estas no las hemos visto todavía. Las que sí sabemos que existen son las que se producen en cambios de masa muy bruscos, ¿no? Por ejemplo, un colapso de un agujero negro, cuando un agujero negro oscila alrededor de otro agujero negro, también, ¿no? Lo que se llama merge, ¿no? Cuando se unen. ¿De acuerdo? Claro, esos son procesos astrofísicos, ¿eh? No son cosmológicos. Esos ocurren en alguna estrella, en alguna parte de la galaxia, ¿de acuerdo? Son ondas gravitacionales de otro tipo, pero vaya, siguen la misma teoría de fluctuaciones, ¿no? De la métrica, solo que de otra métrica, no de la métrica del universo de Friedman-Lemaitre-Robertson-Walker, ¿no? Estas, pues bueno, no voy a poder explicar nada de ellas, no va a dar tiempo. También sufren eso de la amplificación que decíamos, entonces también es posible que hoy las pudiéramos ver, por eso dan tanto interés. Y lo interesante es que estas ondas gravitacionales pues sí te darían, te permitirían saber exactamente qué tipo de inflación hay. O sea, en el momento que se descubra esto, se descubre si de verdad hay inflación o no, y qué inflación es, y qué modelo inflacionario sirve, ¿de acuerdo? Las otras son otras que se llaman fluctuaciones de orden
Tipo tensor, orden 2, debía haber dicho. Tensor, 2 tensor voy a poner. De acuerdo, de orden, vamos a poner de tipo 1 tensor o vector, ¿no? Más bien, pero bueno, da igual. De acuerdo, estas fluctuaciones realmente no son físicas, o sea, son problema del gauge, ¿de acuerdo? Entonces estas no tienen mucho interés. Son fluctuaciones de tipo vectorial, ¿no? Estas son como ondas, estas ondas gravitacionales son como tensores de orden 2, ¿de acuerdo? Estas de aquí pues son tipo vectores, pero en realidad son problema del gauge, o sea, son fluctuaciones en las velocidades del fluido, cosas así. Pero, como digo, con un cambio de coordenadas, son un problema del gauge que fijamos, ¿no? O sea, sí aparecen en este gauge, pero en otro, con un cambio de variable pueden desaparecer. Entonces, en realidad no son físicas, ¿no? Son como efectos de haber fijado el gauge. ¿De acuerdo? No son físicas, vamos a ponerlo. No tienen, no hay nada físico, ¿no? Estas ondas gravitacionales o las otras, aunque haga cambio de variable en el gauge, pues algo queda, ¿no? O sea, ahí están y siguen teniendo efectos distintos, pero pues siguen pudiendo estar ahí, pudiéndose medir, ¿no? Entonces, estas generan fluctuaciones en la velocidad, ¿de acuerdo? Del fluido, del fondo del universo, pero pues como digo, en otro observador, pues estas ya no existen, ¿no? Entonces no son reales, digamos, no son reales o no tienen física interesante, ¿no? Es puro problema del cambio de variable que elegiste y lo estabas eligiendo para que quedaran las ecuaciones bien, ¿no? Entonces, bueno, no hay que preocuparse. Que estén ahí, pues bueno, no es muy importante, ¿eh? No son muy importantes. Y las que sí nos interesan ahora y son muy importantes son las de fluctuaciones de orden tensorial cero, que al final son fluctuaciones en la densidad. Fluctuaciones de escalares, fluctuaciones escalares. Esta uno tensor le podría haber dicho vectorial, ¿no? Porque es algo tipo vector. Estas ondas gravitacionales pues sí serán algo tipo tensor, ¿de acuerdo? Y estas fluctuaciones escalares pues son fluctuaciones bueno, tipo h, ¿de acuerdo? De un puro valor, de una pura función escalar que sí que está dentro de las fluctuaciones generales, ¿no? Tensoriales. Pero esta h es un escalar, es una función escalar. Y la ecuación que sigue este escalar, pues se relaciona directamente con las fluctuaciones de densidad del tensor que aparecían en el tensor, ¿no? Entonces sí que son fluctuaciones escalares que son fluctuaciones que tienen que ver o están relacionadas con las fluctuaciones de densidad. ¿De acuerdo? Claro, lugares del espacio donde haya más densidad de la cuenta, pues serán lugares más calientes en el fondo del CMB. Y lugares donde haya menos densidad de la cuenta, pues habrá, serán fluctuaciones, bueno, se le llama vacíos, tipo void, y son, bueno, están de color azul en el CMB, también las hay, ¿no? O sea, hay de los dos tipos, o sea, eso es, son las que son, ¿no? Son así. Bueno. Para escribir las ecuaciones, bueno, eso también lo tenéis en el code, dejadme echarle un vistazo porque ahora de cabeza no me estoy acordando. Después ya me hago viejo, y entonces seguro que está en el code, un capítulo de formación de estructura también. Aquí es el capítulo 9, página 300. Y exactamente, tiene una parte ahí, ¿no? Si hay alguna gráfica o cosa interesante, ahora os lo pongo. De acuerdo, pero de momento voy a 300. Ok. Sí. Para poder escribir las ecuaciones de fluctuación, ¿no? Bueno, claro, estas fluctuaciones son las que generarán el colapso de luego gravitatorio, ¿no? En caso de que estén, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, son importantes. Bueno, no ponen la ecuación,
Entonces voy a echar mano de la otra del otro documento que tenía para ponerla, me interesa. Ecuación de evolución. Ecuación de evolución de perturbación escalar. Yo creía que sí. Bueno, es que igual está en otra parte. Un segundo, muy rápido que lo reviso, porque yo recuerdo que sí estaba, pero no sería en este capítulo, seguramente. Ok, sí va a estar, sí va a estar. Sí está. En la figura 9.1 lo puedo ver, pero yo quería escribir la ecuación. Bueno, es una teoría muy complicada, ¿no? Pero yo sí me gustaría que os quedarais con las ideas interesantes, generales, y eso sería suficiente, ¿eh? Bueno, aquí está. Ok. Ah, bueno, es que esto es para... No, esto es para astrofísica, para luego la formación de la galaxia a partir ya de la semilla esta del fondo, ¿no? A ver si más un poquito más adelante. Ah, esta. Sí. Bueno, básicamente al final lo que me dice es que claro, esta ecuación H, esta H, en realidad, pues mejor agarro una serie de Fourier para que quede bien la ecuación, ¿de acuerdo? Y la que queda la puedo definir eh, del estilo, bueno, claro, tendría que ser una suma sobre modos K, pero entonces va a ser una integral. Claro, esto además es un vector, ¿no? O sea, es un integral tipo tres dimensiones, ¿no? Y entonces aquí tengo H sub K, E a la menos IK por X, ¿no? Producto punto. De acuerdo, y es una integral sobre todos los números de onda posibles, ¿no? O sea, de menos infinito hasta infinito. Esto es una serie de Fourier realmente, ¿no? Entonces, la ecuación que queda muy sencilla es para esta parte, ¿no? Es para esta parte de aquí, ¿de acuerdo? Ya no voy a poner la ecuación general para H porque, pues, no... Bueno, realmente sí la podría poner, tampoco es que sea la gran cosa, ¿eh? Pero bueno... bueno, no pasaría nada. Bueno, es que la tengo en términos de un tiempo que no es el tiempo cósmico, que es el tiempo conforme, ¿no? Esa también, vamos a decir, vamos a hacerlo. O sea, en la métrica de fondo, que es, acordaos, ¿no? Tengo c cuadrado, dt cuadrado, menos, y aquí venía, bueno, en el espacio plano es más fácil, ¿no? A cuadrado de t, y entonces aquí tengo dl, que es de x, de y, de z, o bueno, si lo quieres poner, ya estoy asumiendo el espacio plano, con curvatura cero. Cuidado, que esta acá y esta acá no son lo mismo. Ya estoy suponiendo el espacio plano, ¿de acuerdo? Si no, se podría hacer, pero vaya, arrastras términos ahí que no son muy interesantes. Y entonces aquí esta es pues la parte de la esfera, ¿no? De r cuadrado más r cuadrado de omega cuadrado, el ángulo sólido, ¿ok? ¿De acuerdo? Esta de L, pero ya la voy a poner así, ¿de acuerdo? Entonces, hay veces que es interesante redefinir el tiempo usando lo que se llama el tiempo conforme. Sí, vale la pena explicarlo. De acuerdo, y es ocupar este cambio de variable dt es igual, de hecho voy a poner c por dt es igual a por a de eta por
de eta, ¿de acuerdo? Este es el tiempo conforme. O si queréis paso la A abajo, paso A y le pongo A función del t, ¿de acuerdo? Este cambio de variable. Ok, con este cambio de variable es posible escribir un tiempo que se llama, claro, es una variable tipo tiempo, pero es un tiempo que tiene este factor de escala. Entonces, a veces es complicado definirlo, pero vendría a ser como el reloj del observador que se movería con la expansión, ¿no? O sea, yo estoy aquí, yo soy el origen, el R0, y marco mi tiempo t. Yo sé que en otro punto del espacio también podría poner un reloj que también marcaría t, porque es el tiempo cosmológico que decíamos, que era parte de la métrica Friedman-Lemaitre-Robinson-Walker, de la homogeneidad de la isotropía, es que hay un reloj absoluto, ¿no? ¿De acuerdo? Pero yo sé que este punto de aquí, aunque su reloj marque t, claro, su posición R igual a RI, ¿eh? Es un objeto quieto, ¿eh? Es un objeto quieto. Pero por culpa de la expansión, a mí me puede parecer que este punto se está moviendo con una cierta velocidad v. ¿De acuerdo? Claro, en realidad no se está moviendo con una velocidad v, porque es un punto, como digo, R igual a RI, coordenadas estáticas, ¿no? Y puede tener un reloj t. Ahora, este tiempo conforme me diría lo mismo si un observador que estuviera parado en RI, pero sí se moviera con velocidad v, ¿de acuerdo? Y entonces ese reloj sí que marcaría eta. Eso es lo que quiere decir el tiempo conforme, ¿de acuerdo? Físicamente. O sea, yo sé que puedo poner un reloj aquí y aparentemente se está alejando de mí, pero es por la expansión del universo, ¿no? O sea, ese reloj no tiene que marcar otra cosa que no sea t. Bueno, sigue marcando t, porque él es un objeto con coordenadas quietas, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora, yo me imagino un objeto que se moviera, que de verdad se moviera, que este sí que ya no tuviera coordenadas quietas, ¿no? Pero se moviera con la misma velocidad que el otro punto, pero este por su propia velocidad, no por la expansión, ¿de acuerdo? Entonces, ese reloj sí que tendría un atraso, ¿no? Un adelanto. Bueno, tendrían problemas de dilatación de tiempo, ¿no? Y ese reloj sí que marcaría eta. Ese es el tiempo conforme. Vaya, realmente es una cosa matemática, ¿eh? O sea, ni siquiera sirve de mucho pensar que en ese observador que se mueve y bla, bla, bla. ¿De acuerdo? Ese tiempo conforme, entonces, claro, la métrica queda... Puedo sacar factor común a cuadrado y aquí queda de eta cuadrado. ¿De acuerdo? Y puedo ocuparla así. Y ya, ahora os dais cuenta que aquí sí que queda... Claro, el tiempo ya no existe, ¿no? Entonces A lo tendría que poner en función de eta. Tendría que ocupar este cambio de variable para hacer el cambio... Bueno, para integrar aquí, o integrar a de eta aquí, no importa, y sacar cómo es eta en función de t. Y luego sustituir dentro del factor de escala y ya puedes resolver, ¿no? Pero vaya, esto me ayuda mucho porque en esta parte de aquí la métrica que está quedando es métrica Minkowski, si os dais cuenta, ¿no? Si hay curvatura cero no hay ningún problema, esta es métrica exactamente Minkowski. Y lo único que tengo es un factor de escala, pero el factor de escala depende de la pura variable eta, ¿no? Pero bueno, en ese término, en esa cosa... Pues el detalle es que cuando yo tenga las ecuaciones de evolución, pues en vez de tener cosas tipo hk punto, que eran derivada de h respecto del tiempo, pues lo que voy a tener con ese cambio de variable será cosas del estilo a por d eta de hk. Es un puro cambio de variable, ¿no? ¿Lo estoy diciendo bien? No, 1 sobre a, ¿verdad? 1 sobre a. ¿De acuerdo? Entonces todas las derivadas de tiempo las puedo cambiar por estas derivadas de tiempo conforme en las ecuaciones de la evolución de la perturbación escalar. En las derivadas segundas, pues cuidado porque si vale la pena mencionarlo, claro, aquí son puro h punto punto, pero aquí entonces serían, de hecho a esta se le llama h', si queréis le podemos poner hk', porque es otra derivada pero no es del tiempo. Aunque eso es de cosmología, porque normalmente la prima son derivadas de la variable r, en relatividad general más bien se ocupa así. Pero en el caso de cosmología que tengas tiempo conforme, vamos a poner h', ¿no? Entonces, cuidado cuando tengas este h punto punto, porque, claro, eso significa 1 sobre a derivada a tiempo, de abro paréntesis, 1 sobre a derivada a tiempo, de hk, ¿de acuerdo? Entonces cuidado que cuando haya derivadas segundas, pues esta sí va a cambiar
cuidado, esta es eta, ¿no? Esta es eta y esta es eta. O sea, cada operador de t pues es 1 sobre a de eta, ¿de acuerdo? Esto es así. Y aquí hay a que hay eta, está a que también depende de eta, ¿no? Entonces esto tiene como dos partes, ¿no? Una parte que sí va a ser a cuadrado por h prima prima, si quieres, con la doble derivada de eta, pero va a haber una parte que es solo h prima, ¿no? Esta ya es h prima. Porque va a tener, de hecho va a tener aquí va a tener a la 3, ¿verdad? Y un signo negativo porque va a ser derivada de menos 1, ¿de acuerdo? Y aquí arriba va a tener a prima. Entonces cuidado, ¿no? Porque para hacer las conversiones así son, ¿no? Bueno, el chiste es que sí tengo las ecuaciones con el tiempo conforme y eso son las que voy a poner, ¿de acuerdo? Entonces al final la ecuación que me queda es como que derivada de la densidad partido por la densidad es igual y tengo a cuadrado sobre un factor 6 y ahora aquí a' cuadrado y ahora entonces aquí, bueno, de hecho estos factores los podría pasar al otro lado, ¿no? Y aquí lo que me queda son cosas que dependen de la función h, ¿no? Bueno, de hecho tengo, ahora digo qué es esto, h, bueno, es alfa beta, punto y coma, alfa beta, son derivadas conformes que menos esta h y aquí tengo entonces punto y coma alfa beta. Esta tiene son derivadas conformes de segundo orden, ¿no? Pero bueno, a veces la podríamos poner así, pero vaya. Y esta también, esta es primero, bueno, o podría, claro, se sube y se baja índices con la métrica Minkowski, ¿no? Entonces podría poner, con la métrica Friedman-Lemaitre-Robinson-Walker, podría ponerlo así. G alfa beta al revés. G beta teta, yo que sé, y aquí teta, ¿ok? Y ese, ¿a dónde estoy? Ya me vi. Y luego otra parte que sí es dos veces a' sobre a por h', que son derivadas primeras. Esta sub k, tiene que llevar el índice k en todos lados. El índice k en todos lados. Y por último... Ah, cuidado, no, esta era para h, antes del... Sí, porque luego estas cosas de aquí van a quedar como k cuadrado por h sub k, cuando haga la serie de Fourier. Esta es antes de la serie de Fourier, ¿no? Esta es para este objeto. Y ya, ¿de acuerdo? Esto queda así. Bueno, es la ecuación para la perturbación, en términos del tiempo conforme, no del tiempo normal. Aunque se podría hacer el cambio de variable, ¿no? Sería más o menos fácil. Ahora, si hacemos la serie de Fourier para esta función h, estas cosas de aquí tan feas se me convierten en términos muy sencillos que tienen, bueno, tiene un poco que ver con la ecuación de onda. ¿De acuerdo? Entonces son fáciles de ver. Y al final, pues queda ecuación mucho más sencilla. Y quedan dos ecuaciones diferentes, ¿no? Pero la que me gusta es... A ver si la encuentro, que es la que, bueno, la que de hecho se están poniendo allí. Y la que, en esta parte de la derecha, ¿no? Y es la ecuación que quería ocupar. Bueno, que es... vaya, en este usan el otro tiempo. Vaya, es que depende de qué libro mire, me confunde, pero vaya. Bueno, básicamente... La ecuación que queda, claro, para esta métrica, es que ya no usan la función h, usa otra. Bueno, es que hay dos tipos, ya sé. Es como que este h alfa beta, pues al final es como un h, no sé, puede ponerle 1, por p alfa beta, que es un tensor conocido.
que tiene que ver con el espacio, y otras soluciones que son de tipo H2, pero son escalares, ¿no? O sea, este escalar puede ser de tipo 1 o tipo 2, ¿no? Que lleva otro tensor G alfa beta, no, es la relación de estas ecuaciones escalares, ¿no? Y bueno, sí son diferentes las ecuaciones de H1 y H2. El detalle es que hay una que no se amplifica, entonces si esas fluctuaciones cuánticas de densidad, pues después de la inflación se acabaron, se desaparecieron, se fueron a cero, ¿no? ¿Cómo se llama? Bueno, son decrecientes, ¿no? Son decrecientes, son soluciones tipo decreciente. Y en H1 hay de dos tipos, las decrecientes, pero también hay unas que no. Hay unas que no son decrecientes y esas son las que sobreviven, ¿no? Eso es lo que pasa al final. O sea, de las perturbaciones escalares iniciales en el campo de inflatón, pues muchas fluctuaciones de esas sí desaparecen. Sí, con la pura expansión, pues dicen, pues ya, yo era una fluctuación, pero cada vez me hice más pequeña, ¿no? O sea, por poner un ejemplo, ¿no? No, es una representación. Esta era la fluctuación, este era el fondo, esta era la densidad y aquí había más densidad de la cuenta. Bueno, pues muchos modos de esos acaban planos, ¿de acuerdo? Enseguida. Y mientras que vamos a ver que hay un tipo de modo que sí, que bueno, se amplifica o se mantiene por lo menos. En realidad la amplificación no es que se amplifique, sino que se mantiene en comparación con las que desaparecen, ¿no? Y la ecuación, estoy viendo las soluciones que se amplifican son las de no sé si son las de H1 o las de H2. Bueno, de hecho hay que combinar H1 con H2 para verlo bien, ¿no? No lo dije bien. O sea, hay una parte de H1 que se amplifica y una parte de H2 que también, ¿no? Y al final, las ecuaciones que quedan, combinando, haciendo... Bueno, es que sí es complicado, no sé si vale la pena. No sé si vale la pena esto. Pero sí, son de las de H2 las que sí se pueden mantener, ¿de acuerdo? Las que se amplifican. Vale. A eso, bueno, me vuelvo al otro libro, ¿de acuerdo? Porque es que este era muy matemático. Ok, entonces para las que sí se amplifican, siguen esta ecuación. Ya, las que sí, ya me olvido de los modos y de lo otro. Las que se amplifican y ahora con el tiempo, siguen esta ecuación más 2 a punto sobre a, que esto es h, si queréis puedo poner h de fondo, ¿de acuerdo? H punto k, y ahora aquí tiene una parte que es del estilo k cuadrado sobre a cuadrado menos, y aquí un objeto que depende del fondo, ¿no? G densidad de fondo por h. Y esta es la ecuación de onda que sigue este objeto. De hecho, si la paso a las otras, que sigue estos modos que sí se amplifican, ¿no? Los que sí sobreviven. Bueno, claro, las podría haber puesto, si no con primas, es que con primas queda mejor. Solo se va un 2 de aquí, realmente. Y aquí se va esta A también. Con las primas queda un poquito mejor la ecuación. Y aquí queda un A cuadrado. Aquí queda A cuadrado. De hecho, no sé si es A cuadrado o es A prima prima. Prima. Ok. Entonces, esta es la ecuación que sigue, ¿no? Entonces, esta... si hacemos un cambio, se puede ver muy fácil. H prima prima, digo HK lo paso como 1 sobre A por mu, por decirle algo, ¿de acuerdo? Que es otra función de eta. Aquí está el factor de escala también de eta. Entonces incluso queda más fácil todavía. Y queda una ecuación que es de tipo mu prima prima más este término se desaparece y queda aquí mu
y aquí queda k cuadrado menos y este término, ¿de acuerdo? Que, pues bueno, claro, aquí dependía de a y entonces, no sé si de a cuadrado, perdón, y entonces con el cambio de variable no sé muy bien cómo quedará. Pero es un término, vamos a decir que es un término tipo potencial, que sí depende de eta, a través de este factor de escala, con el cambio que quede, ¿no? Igualado a cero, ¿de acuerdo? Y esta ecuación es muy fácil de entender. Este potencial de aquí depende de esta densidad de fondo del universo y de factores que tienen que ver con el factor de escala y no sé si derivadas del factor de escala también, ¿no? Entonces, esta ecuación es muy importante. Esta b, pues como digo, viene del término, de este término de aquí, a cuadrado, 4pi, g, lo 0, pero con los cambios que he aplicado, con el cambio de variable que he aplicado. Es un término que podemos llamar término potencial. Bueno, el chiste es que esta ecuación es tipo ecuación de Schrödinger, independiente del tiempo, ¿de acuerdo? O sea, bueno, es una ecuación, no tiene nada que ver con física cuántica. Pero esta ecuación es ecuación tipo ecuación de Schrödinger, ¿de acuerdo? Donde tienes la onda... Claro, si este potencial fuera cero, sería la onda libre, ¿no? Claro, el problema es que para la onda libre, de hecho es un régimen, cuando k es mucho más grande que b, pues lo que va a ocurrir es que mu es una solución de tipo seno o coseno de k por eta, ¿no? Bueno, a seno más b coseno. Lo que significa que cuando tenga h sub k, que era mu sobre a, pues tendré algo que con la expansión decrece como a sobre a o b sobre a, no importa, una constante y una cosa que oscila, ¿no? Entonces este de aquí con la expansión va a ir a cero cuando eta tiende a infinito. ¿De acuerdo? O sea, ni siquiera en los modos que se amplifican, no todos se amplifican. Solo se amplifican los que tengan un cierto número de onda. ¿De acuerdo? Los que no, los que tienen un número de onda demasiado grande, pues no se amplifican también, van a cero. También se machacan, se cancelan, ¿no? Pero en el régimen contrario, los que tienen un número de onda mucho más pequeño que b, pues eso sí que, bueno, aquí hay una serie de soluciones que sí se amplifican, ¿de acuerdo? Soluciones, bueno, de hecho soluciones que sí van a dar proporcionales a A, ¿de acuerdo? Y entonces HK pues se va a mantener constante, va a tender a una constante K, cuando K tiende, no, cuando eta tiende a cero. O sea, con la expansión del universo lo que pasa es que pues estas fluctuaciones, o sea, vamos a ponerlo en plan onda, ¿no? Estas de aquí venían así, ¿de acuerdo? Pero con la expansión, pues cada vez tienen una amplitud más chica, porque decrece la amplitud como el factor de escala, el inverso del factor de escala, ¿no? En cambio, estas de aquí tenían una cierta amplitud y con la expansión mantienen la amplitud, ¿de acuerdo? Entonces eso es lo que se le llama el proceso de amplificación. No es amplificación, es amplificación contra las ondas libres, ¿no? Las ondas libres sí que van para cero. Estas pues se mantienen. Entonces ese es lo que se llama el proceso de superamplificación adiabática. Y eso es clave, ¿no? Porque entonces esas fluctuaciones de la densidad en la inflación pues pueden llegar hasta el final, hasta el tiempo de la materia, ¿de acuerdo? Claro, en el tiempo de la materia, ahí ya no hace falta usar... eso no lo voy a poder explicar, no va a dar tiempo, ¿no? Pero viene lo que se llama teorema del virial o formación o colapsos, ¿no? Teorema del virial, colapso gravitatorio. Bueno, de hecho, algo vimos, ¿no? En la parte de gravitación, cuando hablamos de formación de estrellas, pues de hecho esas ecuaciones son las que vamos a ocupar. Claro, aquí son objetos más grandes, ¿de acuerdo? Son objetos de tamaños más grandes. Pero sí van a sufrir lo que se llama un colapso. Esas fluctuaciones que teníamos, esas HKs, pues sí van a ser... suficientes para generar una fluctuación en la densidad. Ahora es densidad de materia, ¿no? En la época de materia, esto era en la inflación. Y gracias al proceso de amplificación,
pues estas al final son, en la era de materia, pues estas fluctuaciones son fluctuaciones en la densidad. Y estas fluctuaciones de densidad pues son suficientes, a veces son suficientes, para generar pues que haya un colapso gravitatorio de una estructura grande, tipo clúster de galaxias primero, y luego pues cada vez objetos más pequeños. ¿De acuerdo? Luego dentro de ese clúster de galaxias se va a formar galaxia y dentro de esa galaxia se va a formar otra cosa, ¿no? De hecho, sí me gustaría enseñar un vídeo de alguno de estos. Eso sí no lo voy a poder explicar. Aunque aquí realmente se ocupa, ni siquiera, esto ya es astrofísica, ¿eh? O sea, este proceso de formación de estructura por el colapso, estructura, por el colapso gravitatorio, esto aquí ni siquiera se ocupa relatividad general, se puede ocupar astrofísica y funciona bastante bien. Con las mismas ecuaciones que habíamos visto cuando lo del agujero negro, esa misma cosa funciona, ¿de acuerdo? Al final ni siquiera hace falta relatividad general, usas gravedad de Newton para explicar eso. Pero claro, esas semillas para la formación de estructura, para la astrofísica, tienen que venir de la inflación, tienen que venir de la gravitación, tienen que venir de las fluctuaciones de la densidad, de la métrica de fondo, o sea, no aparecen ahí de la nada, ¿de acuerdo? Entonces hace falta tenerlas, ¿no? Bueno, como digo, esa parte no me interesa. Igual lo que sí puedo hacer es buscaros un vídeo que está bien chulo, que son simulaciones de estas ecuaciones. Entonces se ve cómo se forma se ve cómo se forman las estructuras. Bueno, no sé si vídeos, imágenes. El era una GIF, pero no sé si si lo encontraré exactamente. Sí, yo creo que es esta. No. No, esta es estática. Vale. Mucha gente que trabaja en esto y generan estas simulaciones, ¿no? Claro, las simulaciones para enseñarla y que todo el mundo diga, ah, qué bonito. En realidad lo que generan es pues como un mapa, ¿no? Dices, ¿cómo es esta formación de estructura? Dices, bueno, pues ahora hago una simulación a tiempo cero, que ese tiempo cero sería el momento donde empieza la época de materia, por ejemplo, y voy haciendo diferentes fotos. Aquí pues se ve todo muy homogéneo, ¿de acuerdo? Todos los puntitos están muy repartidos. Aquí ya se empiezan a formar pues hilos, que quiere decir colapsos en alguna parte, ¿de acuerdo? Y luego pues va pasando la imagen y al final pues acabo con una imagen que, claro, todas estas fluctuaciones así, todas estas estructuras que se van formando, pues al final a diferentes tiempos, ¿de acuerdo? Tiempo 1, tiempo 2. Esta estructura de aquí al final, pues tendría que ver con un catálogo galáctico que yo tuviera, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, esto podría ser una imagen Claro, no va a ser exactamente igual, pero a nivel de... Si hago conteos estadísticos de... Me paro en esta imagen de aquí y digo, a ver, ¿cuántos objetos de este mismo tamaño hay a tanta distancia? Hago una estadística de ese estilo y lo comparo, eso sí, con una imagen real de un satélite o de los... ¿Cómo se llaman? Los catálogos galácticos que hay. Y entonces digo, es que estadísticamente esta cosa que simulé es idéntica a la que podemos ver de verdad, ¿de acuerdo? Claro, raro sería que coincida esta galaxia con una galaxia de verdad, que esté en el mismo lugar, en la misma posición, ¿no? En una simulación que has hecho. No es eso, ¿no? No es clavarla, ¿no? No es decir, exactamente igual. Porque entonces incluso dirías, pues qué raro ha salido eso, ¿no? Vamos a ver que a lo mejor has metido mano y has fijado estos de alguna manera, ¿no?
para que queden idénticos, ¿no? Has cuchareado, ¿no? Cuchareado, ¿no? Como le dicen ustedes. No, realmente es algo estadístico, ¿no? Yo digo, he hecho mi simulación, me ha dado una cosa aquí extraña, ¿de acuerdo? Pero entonces hago ese conteo estadístico, ¿no? Me paro uno por uno en los puntos y miro qué otros puntos hay y a qué distancias están. Y hago como una estadística. Y eso lo comparo estadísticamente con una imagen real del universo, ¿no? Y pues sí, da bastante bien, ¿de acuerdo? Yo quería poneros una imagen, pero es que no encuentro ninguna. Encuentro las fotos intermedias, ¿no? Pero es que yo había visto un vídeo donde pasaba por todas las fases y pues para que estaba bien bonito, ¿no? Eh, Vamos a ver en vídeos. Voy a buscar en vídeos en vez de en imágenes. Claro, la imagen pesa menos, pero en GIF, pero aquí, vamos a ver. Os la comparto. Quiero ver la primera. Estas son de divulgación, realmente, no son tan técnicos, pero bueno, está... Bueno, este es el final, de la simulación. Este es el final de la simulación, no era el que yo pensaba. Yo quería ver uno que empieza con una imagen borrosa, ¿de acuerdo? Y que se van formando estos puntitos, ¿no? O sí está pasando eso, no sé, es que como me la están girando, me están haciendo bolas, ¿no? Donde no es una foto así fija como yo puedo, ¿no? Es una foto entre realmente. Bueno, no sé si lo... Esta es la observación, ¿eh? Y la simulación, uy, que... Ok, simulación no se va a ver exactamente igual. Se va a ver estadísticamente igual, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que hay la misma cantidad de puntos a la distancia de los otros puntos con una distribución parecida, ¿no? Bueno, no, bueno, la verdad es que sí les da bastante así. Quería ver otra simulación desde la imagen homogénea con pequeñas fluctuaciones, a la imagen final con fluctuaciones grandes, ¿no? Eso era lo que yo quería ver. Eh, no sé. Bueno, estructura, cosmología. No sé si alguna de estas. Sí, esta tiene... ¿no? Que yo exactamente esta, pero
Entonces, eso es lo que se hace, explicar el campo gravitatorio, pero claro, es importante las semillas, y las semillas sí, que no es obligatorio, ayuda mucho, ¿de acuerdo? Entonces, esas semillas, pues sí se observan, sí se ese proceso de formación de estructura, y algunas cosas curiosas que os quería comentar. Son una hora de vídeo, si se me va a hacer un vídeo largo, pero no importa. Hay varias cosas generales que os puedo decir, ¿no? Entonces, una sería... ¿cómo serían? Las fluctuaciones, o se forman, vamos a ponerlo así, se forman estructuras de diferente tamaño a diferentes tiempos. ¿De acuerdo? Esa sería una cosa. Como os decía, o sea, creo que primero clústeres de galaxias, luego ya objetos más pequeños hasta galaxias, ¿eh? Pero no, o sea, las fluctuaciones de diferentes... Las fluctuaciones esas iniciales, HK, empiezan a colapsar dependiendo de su valor K. Su valor K es el número de onda, depende... El inverso es la longitud de onda, es el tamaño de la fluctuación, ¿no? Entonces, como digo, eso va ocurriendo. Otra cosa, vamos a decirlo así, la formación de estructura empieza, no se da, vamos a decirlo así, no se da en la era de radiación. Igual, por las mismas ecuaciones que hay, aparecía aquí el factor H en la ecuación, si os acordáis. Pues eso me dice, la evolución que tiene H en la época de radiación no ayuda a la formación de estructura. La evolución que tiene H en la época de materia, sí. ¿De acuerdo? O sea, es la época de materia. Tiene que estar la época de materia para formar estructura. Y de hecho, me avanzo a la que viene, ¿no? La formación de estructura se paró. El proceso, vamos a el proceso se debe cuando en épocas, vamos a decir, en épocas recientes. En épocas recientes, que es, vamos a decir, épocas de energía oscura. ¿De acuerdo? O sea, hoy día no se está formando estructura ya no. Y de hecho esta formación de estructura acabó en un momento pasado. ¿Cuándo? Pues cuando la energía oscura empezó a tener importancia en la expansión del universo. Ya hablaremos de ella más adelante porque ya será el final, ¿no? Pero quiero decir, esa formación de estructura tuvo un tiempo y se paró. ¿Qué más cosas? Ah, otra importante. Es necesaria materia oscura. Es necesaria, vamos a decirlo así. Y ahora hablaremos de la materia oscura, ¿no? Es necesaria la presencia de materia, perdón, oscura, fría, además voy a decir que fría, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a hablar de materia oscura, ¿de acuerdo? O sea, con la materia bariónica, que es la que vemos, que os decía, que son el hidrógeno, los helios, el helio que había, que ya había formado gases también. Eso es lo que quedaba al final de la época de radiación, en su mayoría. Hay otros gases, hay otras cosas. Pero es lo que se llama materia bariónica, ¿de acuerdo? Porque está formada por bariones, que al final son protones y neutrones, ¿de acuerdo? Esta materia no es suficiente para formar tanta estructura o formar la estructura en la manera en que la vemos. Hay que añadir otra materia más que, claro, tiene que ser materia, por lo que decía antes, porque si es de otro estilo, si tiene otra ecuación de estado, pues ya no va a generar esa formación de estructura. Pero esta se le llama materia oscura, ¿de acuerdo? Estas dos son, no solo esta no podría sola formar la estructura. Necesita la ayuda de otra forma de materia más. Claro, esto es una visión de cosmología.
esta materia oscura, pues no sé qué es. No sé qué es un tipo de partícula que no es partícula bariónica, la partícula que sabemos. Hoy día tampoco sabemos qué es, pero sí sabemos que si tiene su ecuación de estado es igual que la materia bariónica, ¿no? O sea, es así, presión cero. Eso es lo que se llama materia oscura fría. ¿De acuerdo? Si esta materia oscura tuviera otro tipo de presión, eh, podría ser materia oscura que se llama warm o que es tibia o caliente, podría ser caliente, ¿no? Podrían ser partículas que tienen masa, pero tienen una densidad, tienen una energía cinética grande, ¿no? No tanto como para hacer que se comporte como radiación, pero una presión que no es exactamente cero, que es algo, aunque sea pequeña. Esa sería caliente, ¿no? Esas no sirven para explicar la formación de estructura que vemos, ¿de acuerdo? O sea, la cosmología me dice que la materia oscura debe ser materia oscura fría. A veces se llama cold dark matter, ¿de acuerdo? Y tiene que estar ahí, ¿no? Entonces vamos a hablar muy rápido, ya no es que ya va a quedar el libro muy largo, el capítulo, quiero decir. Vamos a hablar de la materia oscura. De acuerdo, la materia oscura. Bueno, la materia oscura es un objeto que viene ya de lejos, viene de tiempos de en el estudio y de clústeres de galaxias. Bueno, no, ni siquiera clústeres, ¿no? En el estudio de galaxias se ocupa esa materia oscura. Bueno, está teorizada desde los años 30. Es que quiero decir el nombre del tipo, empieza con Z, Ziuk o algo así. Y luego su alumna, que fue Vera Rubin, que fue quizá, bueno, últimamente más famosa, pero por mucho tiempo olvidada, ¿no? Entonces, vamos a... Déjame decir el nombre bien. De acuerdo, entonces, la materia oscura... Bueno. Sí, es que tiene un nombre complicado. Fue primero teorizada por Zwick, como sea, Zwicky, en el año 33. O sea, daos cuenta que en el año 30 estaba Hubble diciendo que el universo se expandía, ¿no? Pero claro, esto es astrofísica, ¿eh? No es cosmología, cuidado, no tiene nada que ver. Ahora vamos a hablar un poquito de... Aunque en la cosmología también tiene que estar, pero vamos a dar un poco la visión histórica y es en astrofísica donde aparece, ¿no? Entonces el detalle es que es muy sencillo, ¿eh? Realmente. El detalle es que cuando yo tengo una galaxia que está rotando, vamos a decir que sea esférica, pero vaya, aquí está el centro de la galaxia muy denso, luego cada vez menos denso, ¿de acuerdo? Y entonces la galaxia está rotando, ¿ok? Entonces es muy fácil, aquí hay mucho brillo porque hay mucha masa, ¿de acuerdo? De hecho, esta distribución de masa podría ser una densidad de masa dependiente del radio. Si es una galaxia esférica, pues sería buena fórmula, ¿de acuerdo? O si es un disco, a veces también, aunque sea plano. Pero bueno, como sea, suele ponerse esto, ¿no? Y suelen ser funciones que tienen más materia visible, más materia de la que ves, porque son muy brillantes aquí adentro, hay mucha materia y luego hay menos materia, ¿no? Son objetos de este estilo, o sea, a veces se le llama, pues depende de la fórmula, Bowling hat, da igual, es que hay muchas, ¿no? Pero eso es en cuanto a la materia visible, ¿no? O bariónica, la visible es la bariónica que decíamos antes, aunque bueno, estamos hablando de astrofísica, todavía no las voy a conectar, ¿no? Materia visible, pues aquí veo muchas estrellas, mucha cosa, y luego veo que cada vez hay menos, ¿no? Ahora, sí, todo está rotando, ¿de acuerdo? Y es muy fácil pensar que esta fuerza de centrípeta de rotación, pues tiene que ver con que es del estilo masa por velocidad de rotación cuadrado sobre el radio, ¿de acuerdo? Pues es una fuerza que al final la voy a igualar a la fuerza gravitatoria, ¿de acuerdo? Que va a ser del estilo... Claro, aquí tengo que usar esta fórmula de densidad, ¿no? Porque tengo que ocupar la masa, que es la masa del pedacito de que yo estuviera viendo, ¿no? Que está rotando. Esta sería la velocidad de rotación,
¿De acuerdo? La masa, la constante de gravitación y aquí una integral sobre esta densidad. Sí, una integral de volumen sobre esta densidad. Claro, sobre el volumen este de aquí, B', ¿no? ¿De acuerdo? Y esta es la densidad de materia visible. Bueno, a priori va a ser materia visible y ahora aquí pondría R menos R'. Esto es una ecuación que bueno, esta es una integral de volumen. Y de hecho pues tendría que igualar las dos, ¿de acuerdo? De manera que al final de cuentas la masa de este objeto o la masa de este volumen que tú miraste, que es el que está girando, pues realmente se cancela, ¿no? Igualando estas dos. Y entonces incluso yo podría estimar la velocidad de rotación a partir de la densidad, ¿de acuerdo? Eso es lo que se puede hacer. Vaya, la ecuación es igualar esas dos, ¿no? Claro, una es la fuerza de gravedad, de gravitación, dentro de un objeto que tiene densidad, ¿no? Podría hacer la ley de Gauss también, pero vaya, no pasa nada. De hecho, tiene que ver con la ecuación de Poisson, ¿no? Menos 4pi. Estoy haciendo física clásica, ¿eh? O sea, aquí, esta es la ecuación cuya resolución era la fuerza de gravedad que he puesto aquí abajo, ¿de acuerdo? Pero vaya. Entonces, al final, yo podría calcular la velocidad de rotación contra el radio de alejamiento del punto respecto al centro galáctico, ¿no? Podemos poner así y entonces decir, pues este es R y aquí la velocidad de rotación de este cachito tendría que ser así, ¿no? Claro, ¿cómo queda? Pues no, aquí en el origen creo que... Bueno, creo que hace algo así la predicción, ¿no? ¿De acuerdo? Claro, lógico que, bueno, primero crece porque hay mucha densidad, ¿no? Y cuanta más densidad, más gravedad, y entonces más fuerza centrípeta, más gira, pero luego llega a un máximo y luego a partir de ahí decrece. ¿Por qué? Porque la densidad cada vez es más chica, ¿no? Y entonces, digamos que la masa que había dentro de esta esfera de Gauss ya no aumenta tanto. O sea, aquí era el valor máximo, luego me voy aquí y aunque es más volumen, pero no gané mucha masa, ¿no? Porque la densidad ya era más chica en esta cantidad. ¿De acuerdo? Eso es lo que se esperaba, ¿eh? Pero cuando se hace las mediciones, ¿de acuerdo? Se observan las galaxias de rotación, resulta que la gráfica da una cosa así. Claro, depende de la galaxia, depende de la densidad que hayas tomado, depende de si la galaxia es esférica o es elíptica o es de otra forma, ¿de acuerdo? Pero obvio que cerca del centro, pues más o menos la fórmula está muy bien, pero ya cuando te alejas, pues nada que ver, ¿no? Esto también depende de la galaxia, a veces los puntos suben más, a veces bajan más, no sé, depende, ¿eh? Esta es la observación. O sea, el detalle es que en un punto muy exterior, la velocidad es más grande de lo que me diría según la masa visible que yo veo, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, bueno, entonces, ¿por qué ocurre esto? Bueno, hay muchas cosas. Todavía hoy día se trabaja en diferentes formas, ¿no? Una es la gravedad modificada. Una es decir que la fuerza de gravedad no es esa que he puesto, sino que tiene otras cosas más. Eso es teorías de gravedad modificada o... Bueno, claro, el problema es qué forma tiene, ¿no? Esa gravedad modificada, porque algunas formas de gravedad modificada sí sirven para una galaxia, pero te vas a otra que tiene otros datos distintos, y ya no sube tanto, y aquí baja un poco, y entonces ya no sirve, ¿no? Esa teoría de gravedad modificada sí sirve para algunas y no sirve para otras. Si te vas a otra teoría de gravedad modificada, pues sí servirá para esta, pero no para esta, ¿no? Aunque hoy día se trabaja, ¿eh? O sea, no hay que tampoco... Bueno, pues ahí algo están haciendo. Otra suposición, que ya desde el año 30 con este señor, pues es que hay masa que no vemos. O sea, aquí simplemente tengo que añadir masa, ¿de acuerdo? Que no estoy viendo, no visible, o oscura, si queréis. Oscura porque, claro, no envía luz, no la veo, ¿de acuerdo? Es por eso. Tiene que ser algo tipo masa, ¿eh? Masa, pues materia, es algo de materia. Si le añado eso, depende de qué fórmula elijas para la densidad de masa oscura, como sea, pues sí puedo explicar las velocidades de rotación
los datos que observas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, por eso se llama materia oscura, porque simplemente no se ve, ¿de acuerdo? Como digo, pues es... luego entra... esta es la materia oscura, pero de astrofísica, ¿eh? Esto es algo local. Astrofísica. De acuerdo, estudiando la galaxia hoy día, ¿eh? O sea, la veo hoy. Y estas medidas las hago, pues no sé, a lo largo de varios tiempos, pero son observaciones que tengo recientes, ¿no? No es la cosmológica, ¿no? No es la otra. Aunque, claro, obvio, tendrán que estar relacionadas, lógico, ¿no? Pero bueno, entonces, como digo, pues por esta teoría bueno, la supone ya sin dar muchas explicaciones más, la supone este señor en el año 33, enseguida, ¿no? A medida que se van observando más objetos y se van observando más galaxias de este estilo, se van haciendo pues se van dando más soporte a que sí, que en la mayoría de galaxias tiene que haber materia oscura, ¿de acuerdo? Como decía, pues muchas observaciones de estas las hace Vera Rubin, que era alumna de este señor y por mucho tiempo trabaja, aunque pues bueno, no se le hace mucho caso, ¿no? O bueno, sí no se le da el crédito necesario hasta bastante recientemente, ¿no? Bueno, un segundo que busco a ver si hay alguna foto interesante que valga la pena. Bueno, tiro de Wikipedia, sin más complicación. Bueno, sí, no estoy encontrando muchas cosas interesantes, entonces da igual. Pero bueno, esta es la materia oscura de astrofísica y, claro, lo que estábamos hablando de cosmología antes es mucho más tardío, mucho más tarde es que empieza a necesitarse cuando se conoce entonces la formación de estructura, cuando se estudia la formación de estructura es que se dice que se necesita esa materia oscura, ¿no? Entonces hay muchos tipos de teoría, unos vienen de astrofísica, otros vienen de cosmología, otros vienen de sitios bien distintos, ¿no? Claro, esta materia oscura que se ocupa en el caso de astrofísica no hace falta que sea materia oscura fría, ¿eh? Eso es la cosmología la que lo pide. Aquí, pues en la materia oscura astronómica puede ser muchas cosas, ¿no? Materia oscura, pues bueno, algunas cosas que se llaman WIMP. WIMP es Weak Interacting Massless o Mass Particle, de acuerdo. Ahora no sé si es con masa o sin masa. Creo que es massless, sí, es sin masa. Pero déjame checar. Que dices, bueno, son partículas tipo neutrino, ¿no? Que interactúan por materia, por interacción débil, pero son partículas sin masa, ¿no? Bueno, podrían dar lugar a un comportamiento necesario para la materia oscura, ¿no? O también están los machos, que aquí, bueno, cada uno busca su nombre, que estos machos, no me acuerdo cómo son las siglas, pero al final son agujeros negros o masas grandes, ¿no? Masas grandes puntuales, podrían ser tipo agujeros negros, objetos así, ¿no? Que no emitan luz, claro, que no veas. Hay muchos. Acciones, campos escalares, bueno, neutrinos, bueno. Realmente hay muchos tipos, ¿no? Estos a veces no son fría, ¿eh? Bueno, los que se llaman hot dark matter también podrían ser, ¿no? En astrofísica también podrían ser. En cosmología, pues no, en cosmología sí necesitamos que sea cold dark matter.
Y en realidad a la astrofísica no le molesta que sea cold dark matter, o sea, es la mejor candidata por las observaciones. ¿De acuerdo? Ahora, lo que no sabemos es qué tipo de campo es, ¿no? Hay muchos objetos que se puedan comportar de esta manera. Podrían ser campos, el bosón de Higgs, podría ser muchas cosas. Y como no hemos detectado nada, pues no sabemos nada hasta día de hoy de qué pueda ser. Pero, claro, en algún momento pues se ponen en contacto y dicen, ah, pues sí, nosotros necesitamos materia, nosotros también. Y dicen, ah, pues quizá pueda ser la misma materia. Incluso haciendo estadísticas de cuánta materia oscura astrofísica hay y cuánta materia cosmológica hay, materia oscura cosmológica hay, pues sí encaja bastante bien, o sea, no hace falta, no son teorías excluyentes, ¿no? Sí pueden venir de la mano, ¿de acuerdo? Bueno, otro, de hecho, como... Ok, ya, pues solo por hablar de números, el otro día hablábamos ya de números, pero vamos a decirlo hoy, en el CMB, en estas anisotropías de CMB, al final son la imagen de las semillitas aquellas que decíamos, ¿no? Esas anisotropías de CMB. Pero bueno, es complicado explicar por qué, pero pues sí se puede... Hay dos caminos, uno tiene que ver con lo que explicaba antes, que es las Baryonic Acoustic Oscillation, que es las estructuras, ¿de acuerdo? Y otra es por las bueno, esas tienen que ver con las anisotropías de CMB. Y de hecho, de hecho es que las propias anisotropías de CMB también, las dos son dos maneras de tratar los mismos datos, uno para calcular anisotropías y otro para calcular estructuras, ¿de acuerdo? Más parecido a lo que os decía al final, pero al final en los dos se llega a la conclusión de que la densidad de bariones debe ser, como decía el otro día, 0.05 de la densidad total del universo, ahora hablaré, o densidad, también se le llama densidad crítica, y que la densidad de materia oscura debe ser 0.26 de la densidad total del universo, ¿de acuerdo? Además hay otro componente más que es la energía oscura, también se ve en las anisotropías y en las estructuras, la energía oscura que, como os decía el otro día, es 0.69 de la densidad total, ¿de acuerdo? Esta es la formación, bueno, esta es a nivel astrofísico, no, a nivel cosmológico, el balance de energías que hay, ¿no? Esta densidad total no es otra cosa que 3 sobre 8 pi g por el factor de Hubble observado hoy día al cuadrado, ¿de acuerdo? Y de hecho el factor de Hubble observado hoy día pues es del tipo, es que no me acuerdo las unidades, pero es 70 megaparsec sobre kilómetro por segundo, algo así. Parsec es una medida de distancia, entonces por este kilómetro se cancelan las distancias y aquí queda segundos, ¿no? Que es la unidad que tenía h, que era, acordaos que era a punto sobre a, donde a es una cosa dimensional, ¿no? Bueno, ese es el factor de Hubble de hoy, ¿de acuerdo? Y bueno, a veces se le llama densidad total o densidad crítica y se ocupan estas cantidades, ¿no? Esto al final, estos números son porcentajes, ¿no? O sea, de la densidad total del universo, tanto es bariones, tanto es materia, tanto es energía oscura. ¿De acuerdo? Bueno, esa está ahí. ¿Qué más tenía que decir? Ah, otra observación donde también se observa la materia oscura es y que de hecho pues fue la primera observación donde se empezó a hablar de la energía oscura, también, que ya la comentaremos, son las observaciones de supernovas. Supernovas de tipo 1A, ¿de acuerdo? Entonces estas supernovas son unas, lo que se llaman unas explosiones de luz, ¿de acuerdo? Que siguen un proceso que es muy bien conocido, o sea, se conoce mucho la luminosidad emitida, ¿no? Luminosidad emitida. O sea,
No todas las supernovas son tipo 1A, pero las supernovas que son tipo 1A, pues el chiste que tienen es que tienen un proceso de explosión, de eyección de energía, que te permite saber muy bien la luminosidad, ¿de acuerdo? Si os acordáis bien, si explicamos lo de la distancia de luminosidad, ¿de acuerdo? Que era, claro, yo el observador pues observo un flujo aquí de luz, ¿no? Y que me permite definir, a partir de la luminosidad emitida, me permitiría definir lo que se llama la distancia de luminosidad, lo vimos en clase, la distancia de luminosidad. Y la distancia de luminosidad es algo del estilo 1 más z, y aquí una integral en z, bueno, puede ser en h, en a. El recorrimiento al rojo ya sabéis que 1 más z es 1 sobre a, si a0, que es el día de hoy, es 1, ¿de acuerdo? Entonces estoy haciendo como este cambio de variable para no ocupar el factor de escala y ocupar z, ¿no? Y aquí viene hz, ¿de acuerdo? Desde el momento en que fue emitida, bueno, desde el día de hoy, que es z igual a 0, hasta el momento z, que es, claro, esta z', ¿no? Esa es la distancia de luminosidad que tenía que ver con el flujo que llevaba y el área que calculábamos, ¿de acuerdo? Entonces aquí abajo está el factor de escala, ¿no? Claro, como tenemos la ley de 8 tercios y aquí la densidad total, pues, claro, imaginad densidad de bariones más densidad de materia más si hay energía oscura, densidad de energía oscura, ¿de acuerdo? Esta es la que va aquí adentro. Cada uno por separado, si siguen ecuaciones de conservación, cada uno de su estilo, esta es más 3 densidad de B igual 0, la de materia sigue una ley igual, ¿no? Que estas al final, más 3H, ¿no? Estas al final me dan un densidad B que sería densidad B0, la que observo hoy, que es la que decía, y aquí quedaría 1, claro, con H quedaría a la menos 3, pero con Z quedará la 3, ¿de acuerdo? Y la de materia también, igual a densidad de materia, y aquí 1 más Z a la 3. Y faltaría la de energía oscura, pero como no se sabe muy, ya hablaré de ella, ¿no? El chiste es que estas cantidades se van a meter en esta integral, ¿no? Y esta distancia de luminosidad para la supernova se puede medir, ¿no? O sea que aquí quedará, pues dos cuentas, raíz, ¿no? Quedará 8 pi g tercios y aquí quedarían entonces todas estas cantidades, densidad de B, densidad de M y densidad de energía oscura, ¿no? Entonces, el chiste es que hay datos de esta distancia de luminosidad que me permiten, al final son datos medidas de H, ¿no? Porque aquí está H, el factor de Hubble, ¿de acuerdo? Estas en el 96 empezaron a hacer un catálogo muy grande de estas supernovas tipo 1A, hay como 700 eventos medidos, algo así, con zetas muy variables. Z es una medida de distancia, ¿no? Porque es desde que se emitió la luz, desde el instante que se emitió la luz hasta el día de hoy ha habido un corrimiento al rojo hasta que me llegó esa luz, pero al final pues eso es una medida de la, no de la distancia de luminosidad, sino de la distancia, ¿no? A la que fue emitida la luz, ¿no? Entonces se puede, bueno, no se mide directamente de L, se mide otra cosa que es mu, pero es, creo que es 25 punto no sé cuánto, pero no me importa, más logaritmo base 10 de distancia de luminosidad, y aquí también había un factor que no me acuerdo mucho, bueno, lo busco. Eso es lo que se grafica. Es que se me quedaron las notas en la facultad, ya no las fui a buscar. Y algunas cosas de cabeza pues no me acuerdo, ¿no? Luminosidad de supernovas. Este mu tiene que ver con la distancia, pero ya es una pura operación, que eso ya no tiene más chiste. Y no la encuentro. Es que con estas cosas que son tan conocidas encuentro más noticias
periódicos y divulgativas que los que sí te ponen fórmulas, ¿no? Con otras cosas que son menos famositas, pues no hay tanto problema. Sí te dan cosas más técnicas. A depende de constantes, ¿no? Entonces no es que sea tan gran cosa, pero bueno. Bueno, al final. Bueno, el caso es que en esas supernovas se hizo esa gráfica de mu contra z, ¿de acuerdo? Y pues es más o menos, los datos son así. Ahora, es que ojalá encontrar la gráfica, pero no la encuentro. Ok, más o menos así. Hay muchos datos, ¿de acuerdo? Son 700 y pico datos, dependen de z. El z más pequeño es 0, el más grande creo que es tipo 1.5, que es bastante. 1.5 pues significa que 1 sobre a era del estilo 0.5. Y significa que a era 2. O sea, era de cuando el universo... No, al revés. A ver, ¿qué he dicho? Cuando... No, cuando el universo era la mitad de grande, ¿no? Pero ¿por qué aquí me sale así? 1 sobre a, 1 más z, z 1.5, sí. Bueno, al final es cuando el universo es la mitad de grande, ¿no? O sea, estaba la mitad de tamaño, digamos, ¿no? Es en tiempos pasados, pues es bastante tiempo, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, esta última supernova, de estas ya no hay muchas, hay muchos datos por aquí, muchísimos, luego ya de estas cada vez menos. No hay muchas, pero son zetas del universo muy antiguo, ¿no? Bueno, ya de la época de materia, bueno, de la época de materia de energía, de la época de energía oscura también, pero vaya, ya de tiempos muy pasados, ¿no? Cuanta más z, más grande sea z, más antiguo es la observación, ¿no? Claro, más difícil es porque te llega menos flujo, entonces ese es el problema. Pero bueno. Ok, entonces aquí, a través de la fórmula aquella que decíamos, de L, 1 más z, y aquí integral desde 0 hasta z, diferencial z', y aquí ahora pues 8 pi g, tercios, raíz, y ahora la otra raíz, y aquí adentro está el modelo, rho b que depende de z, ese sí sabemos cómo, rho m que depende de z, pues también, y la energía oscura es la que no sabemos, pero ahí está. Claro, si solo pusiéramos materia bariónica, imposible que quedara la gráfica. Si dices, bueno, ya sabemos que hay materia oscura por otras cosas, ¿no? Si ponemos también materia oscura, tampoco da la gráfica. Necesitamos otra cosa más, que es la energía oscura. Y entonces sí que podemos conseguir una gráfica que explique esta luminosidad, ¿no? De hecho, pues eso valió el premio Nobel, esta discusión de que debe haber energía oscura. No sabemos qué es, menos todavía que la materia, porque la materia al menos sabes que es materia, fría o no fría, pero sabes que es materia, ¿de acuerdo? Sabes que tiene gravedad, pero esta energía oscura pues no sabemos muy bien, ¿no? No sabemos. Hay todavía más teorías de energía oscura. Obvio que las teorías de gravedad modificada que servían para materia también se meten aquí, ¿no? Y dicen, pues matamos dos pájaros de un tiro. Pero pues bueno, tienen esos problemas, ¿no? Las teorías de gravedad modificada, que son muy... O sea, solo sirven para explicar una observación. Luego, cuando cambias de observación, ya no te sirven, ¿no? Mientras que la materia oscura, pues me servía para las dos cosas. Para cosmología, para astrofísica. Perfectamente bien, ¿no? Para supernovas, también. Y para CMB, pues también, ¿no? Ahora, lo que significa esto es que pues hoy día estamos en una época donde la que manda es la energía oscura. La mayoría de energía está en forma de energía oscura, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces ahora ya es el final del universo, esto ya... como decía antes, si hay energía... en el momento en que la energía oscura empezó a ser importante, se debió parar la formación de estructura, ¿no? Esos son los datos esos que decía de Bao, que se llama baryonic.
acoustic oscillations, de acuerdo, que en parte están en el CMB y en parte están en catálogos astrofísicos, ¿no? De acuerdo, pues esos me dicen que la formación de estructura se debió parar en un momento. O cuando empezó la energía oscura ya se paró la formación de estructura, ¿no? Entonces ya es el final de otra época, si queréis, ¿no? Aunque sé, pues bueno, es más reciente, entonces no lo sabemos muy bien, y también el modelo de energía oscura es como la inflación, sabemos muy poquito de él, ¿no? Las únicas observaciones son esta, la de las anisotropías de CMB, que las dos tienen que ver entonces con las fluctuaciones. Estas dos son medidas de fluctuaciones al final, ¿de acuerdo? Como las que estábamos viendo hoy. La supernova sí sería más independiente. 1A. Las supernovas 1A sí sería más independiente de fluctuación porque solo dependen de H. Y de hecho, de la fórmula que elijas para H a través de la ecuación de Hubble. Y de hecho, pues también hay otras observaciones que son observaciones del factor de Hubble, que hablaremos también la semana que viene, que es, estas son observaciones o sea, bueno, son observaciones que, pues, de hecho ya las habíamos mencionado, ¿no? Yo veo que las estrellas se alejan de mí. En parte son más parecidas a las supernovas, tienen que ver con pero no son de distancia de luminosidad, ¿de acuerdo? Son de luz, de corrimiento al rojo de la luz, ¿no? Pues en las supernovas, ¿no? También hay observaciones de estas, aunque estas son un poquito recientes y son un poquito agarradas con pinzas, porque necesitan saber la distancia de esa galaxia para saber el corrimiento al rojo y poder estimar H, ¿de acuerdo? Entonces dependen de lo que se llaman catálogos galácticos. Catálogos galácticos. Entonces el problema que tienen, tampoco tienen Z muy grande, ¿no? Ese es otro problema. Este tenían Z de 1.5. Estos tienen valores, sí que pueden tener zetas más grandes, pero dependen de un catálogo, ¿no? Dicen, esa luz me viene de más lejos. Bueno, pues porque según tú te viene de más lejos, ¿no? Pero realmente no sé. Hablaré de algunas otras observaciones de esta H, Z, porque está bien interesante y es más novedosa. Pero por mucho tiempo estas eran las tres únicas evidencias de la energía oscura, ¿de acuerdo? De la materia oscura, estas tres, y además las cosas de astrofísica, ¿eh? Ahí también hay muchas mediciones más. Ah, y el lensing, se me estaba olvidando. El lensing es otra evidencia de materia oscura, que está bien interesante y que también se ha medido. O sea, la materia oscura prácticamente es un hecho, ¿eh? Ya solo falta decir es esto, es lo otro. Eso no sabemos, pero que está ahí, seguro. Porque hay un efecto que se llama lente gravitatorio, que tiene que ver con aquellas cosas que veíamos en gravitación, que era cuando yo era un observador y había una cantidad de masa aquí, pero en este caso es materia oscura, que no la veo directo, o sea, de aquí no me llega fotón, pero sí veo pues una imagen de otra estrella que estaba detrás de ese cúmulo de materia oscura o lo que sea, y veo que un fotón que si no hubiera materia oscura se iría y no lo podría ver, se desvía, tiene una desviación por geodésica, ¿no? Su geodésica se desvía por la masa y yo lo veo ahí. Y otro fotón que, bueno, hay varios tipos, ¿no? De observaciones de estas del lente gravitatorio, que se llama lensing en inglés, pero hay algunas bien espectaculares porque, yo creo que ya lo había comentado, ¿no? Porque son dos fotones de la misma estrella, pero solo que uno iba a ir por arriba, el otro iba a ir por abajo, ¿no? Y me llegan los dos, ¿no? Y entonces en la plaquita de la foto yo veo dos imágenes idénticas, con la misma frecuencia, con el mismo... Y era, bueno, por mucho tiempo esto no sabían cómo cuadrarlo, ¿no? Y decían,
Estos deben ser estrellas gemelas, yo qué sé, ¿de acuerdo? No, en realidad es efecto gravitatorio por el hecho de... Bueno, aquí podría ser por mucha cosa, ¿eh? Pero ahora me estoy centrando en el lente gravitatorio de materia oscura, ¿de acuerdo? Es otra observación más, también bastante reciente. A ver si encuentro una foto, porque está bien bonita. Lensing. Energy. Dark Matter. Imágenes. A ver. Bueno. Sí, pues sí, voy a enseñar esta. Está bastante bien. Bien está. Esa es lo, ¿no? El efecto de... que es el mismo anillo, un anillo, pues en 3D. Aquí lo tenemos. Uno perfecto. Mira, esto es una forma algo que no era natural. Ahora lo que sí del lente es un pues, son fotos de lensing bastante interesantes. Materia oscura, pues sí es una prueba de que hay materia oscura, ¿no? De acuerdo. No sé si habría alguna otra imagen, pero vaya. Sí, esta por ejemplo. Claro, aquí no es que solo haya materia oscura, también puede haber materia visible. Una galaxia, en un clúster de galaxias. Entonces, materia oscura, no solo por las curvas de rotación, sino también por el lensing. Entonces, al final esas son pues muchas pruebas distintas de experimentos distintos y todos tienen la misma explicación. En este caso la materia oscura hoy, ¿de acuerdo? Y pues como digo, no sabemos qué partícula es, no sabemos qué tipo de partícula, qué familia, no sabemos mucho, pero sí sabemos que es materia, ¿ok? Que quiere decir que tendrá una materia y además fría, ¿no? Seguramente que tendrá una presión prácticamente cero. Eso es que sea fría. Si es caliente tendría presión distinta de cero, ¿no? Ya, y claro, tendría otra ecuación de estado y tendría otra fórmula. Pero bueno, en cosmología una materia caliente sí sería un problema.
¿De acuerdo? En otras partes no, en otras partes da lo mismo, ¿eh? El caso es que tenga masa, el caso es que haya masas ahí o energía, masas que pueda contar. Bueno, entonces eso va a ser todo por hoy, por esta clase, ¿ok? Ya hemos acabado entonces la época de, volviendo a la imagen del principio, ya la perdí, pues ya estaríamos de materia, ¿de acuerdo? Donde se produjeron esas formaciones de estructura de diferentes tamaños y que son necesarias porque se observan y que necesitamos entonces otro nuevo elemento que no habíamos considerado, que es la materia oscura, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno. Esa materia oscura pues debía haber estado desde el principio, ¿no? Debe ser otra partícula más que no sabemos. O sea, realmente es tan fácil como eso. No hace falta que haya aparecido de la nada hoy día o al principio de la época de materia. No, podía haber estado desde en forma de partículas acoplada a la radiación, en la época de radiación. Se debió de desacoplar en algún momento, no lo sé, ¿de acuerdo? Pero el chiste es que no participa en ninguna interacción con la materia que yo vea, ¿de acuerdo? Solo pura gravedad, eso sí. O bueno, como las WIM, ¿no? Sí podría ser interacciones débiles, pero es que esas son muy difíciles de medir, ¿de acuerdo? Es muy complicado. Pero, o sea, no tiene carga, por ejemplo, por decir algo, porque entonces sí que sería más fácil verla, ¿no? Si veníamos interacción electromagnética, pero no, eso no la tiene la materia oscura, no interacciona de otra manera que no sea gravitatoriamente, ¿de acuerdo? Vale, eso es todo. Hasta la semana que viene, que será la última clase, os voy a pasar el link del encuentro que vamos a hacer. Sería miércoles, o sea, el link si lo tocamos va a decir esperando que se inicie, yo que sé, no hay nada iniciado, ¿no? Pero si ya entráis el miércoles 24 a las 10, yo ya estaré y ya habré iniciado la sesión y entonces ya podréis usarlo. Con ese mismo link servirá, ¿de acuerdo? Bueno, haced comentarios, dadme feedback para que sepa que estáis ahí, porque se vienen ya entonces los exámenes y bueno, ahora que me encuentre que hay que la mitad están haciendo examen, pues sí sería más dramático, ¿no? Dadme feedback antes, por favor. Bueno, hasta luego.